buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia denominada Ley de Protección de Datos o Ley 1581 de 2012, que hace parte del ciclo de capacitaciones en tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta capacitación se ha venido realizando en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a los acuerdos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura. La presente videoconferencia abordará la importancia de la Ley de Protección de Datos Personales, que se construye a partir de la nueva sociedad de la información, en donde la minería de datos o metadatos contiene toda la información personal compartida a través de los servidores y las bases de datos empleadas para este fin. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, esta información es compartida sin nuestra autorización, quedando expuesta a cualquier persona en el Internet o en las redes sociales, razón por la cual es fundamental conocer nuestros derechos para impedir que se invada la órbita de la privacidad y se afecte el buen nombre o se vulnere también el buen nombre de cada persona. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la doctora Patricia Martínez Parada como formadora. La doctora Patricia es abogada de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, es magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado, también es especialista en Derecho Público de la Universidad Libre y especialista también en Derecho Constitucional y Parlamentario de la Universidad Externado, en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ejercido cargos en la rama judicial como escribiente, oficial mayor, relatora del Tribunal Administrativo, auxiliar de magistrados del Tribunal Administrativo del Norte de Santander, profesional universitario de Juzgado Administrativo de Cúcuta y juez sexto administrativo oral del Circuito Judicial de Cúcuta. Doctora Patricia Martínez Parada, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Un saludo muy especial, agradecimientos a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Alexandra Remolina Botía, a todos los servidores judiciales y a todas las personas que en este momento nos acompañan y que se han conectado a esta capacitación virtual. El contexto de la Ley 1581 del 2012 o Ley de Protección de Datos Personales, en este momento en que empezamos una etapa de Navidad, donde la mayoría de compras, de transacciones, estamos realizándolas por medios digitales o virtuales, es importante conocer a quién le entregamos nuestros datos, ya que esta época también es propicia para que los hackers o delincuentes informáticos estén haciendo uso de nuestras bases de datos para hacer delitos informáticos. Por tal motivo, y ante la creciente demanda de la virtualidad a causa de esta pandemia que nos ha confinado, considero que es importante que tengamos muy presente esta Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 1581, que fue modificada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013. A continuación, les voy a compartir las presentaciones o diapositivas para que tengamos un conocimiento más extensivo de esta ley o norma. Esta es la ley que nos permite en este momento en Colombia proteger nuestros datos personales, pero esta ley viene porque la Unión Europea desde hace mucho tiempo, nosotros siempre adoptamos las normativas continental europeo, es decir, en Europa siempre se han preocupado por el tema de la privacidad, respetándolo, preservándolo, tan así que en noviembre del 2018 la Unión Europea emitió una nueva resolución actualizando esta ley de protección de datos. Muy al contrario a lo que ha sucedido en los Estados Unidos, que normalmente ellos le han dado prioridad al tema comercial y hasta ahora, a raíz de muchas circunstancias, es que están nuevamente incentivando en sus políticas la protección de datos personales.
En este contexto, la idea es distinguir los fundamentos para compartir los datos personales en el Internet y en las redes sociales. El saber es generar conciencia colectiva en el derecho fundamental de la privacidad y el buen nombre en Internet. Si bien es cierto, tenemos un derecho de la libertad de expresión, ese derecho fundamental de libertad de expresión tiene un límite hasta el punto de que yo debo respetar al tercero con mis comentarios o las opiniones personales. Saber hacer, usar de manera adecuada, responsable la información que compartimos en la web o en las redes sociales, en las aplicaciones, porque hoy en día estamos siendo muy ingenuas cuando se nos participa o miramos en nuestro Face o en Instagram ciertas actividades de que miremos, podemos hacer esto con nuestros datos, que una foto para ver cómo nos vemos en unos años, y no estamos teniendo las precauciones debidas de que esa información queda en los servidores que están ubicados en muchas partes del mundo o en la nube. Bueno, el objeto de la Ley 1581 del 2012 fue desarrollar ese derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos, archivos y los demás derechos y libertades que están consagrados en el artículo 15 de la Constitución Política de 1991, así como el derecho de información que está consagrado igualmente en la misma Constitución de Colombia de 1991. La norma aplicable a los datos personales. Entonces, ¿a qué le aplicamos esa norma? Entonces, son a las bases de datos que son de ámbito, digamos, en lo personal o doméstico, con finalidad de seguridad y defensa nacional, que mucha de esa información es restringida, no está disponible para todos los usuarios por temas de seguridad nacional. Los financieros, los que tengan con el fin de inteligencia y contrainteligencia, porque realmente en este momento el mundo necesita protegerse cada día más de los hackers. En este momento en que se están desarrollando vacunas, también tenemos problemas con los hackers tratando de robar información a las farmacéuticas. Entonces, a medida que realmente el Internet nos posibilita, nos abre la oportunidad de tener mayor disponibilidad de toda la información de bases de datos, también se le abre el espacio para esos delincuentes que son expertos en informática. Los regulados por la Ley 1266 del 2008 y los regulados por la Ley 79 de 1993. La Ley 1266 del 2008 es la ley del habeas data que regula el manejo de la información en los sistemas financieros. Muchas veces nosotros no entendemos por qué si tenemos una cuenta en Bancolombia, Banco de Bogotá, X o Y Banco, nos están llamando de otras entidades financieras, o Concel, o Claro, o Movistar. Es porque ellos normalmente comparten las bases de datos del sistema financiero. Por eso muchas veces también se prestan esas bases de datos para cometer delitos, hacer fraudes a través de las llamadas telefónicas, donde llaman a una persona, le dicen que por favor, que su tarjeta de crédito, y mucha gente ingenua termina dando sus claves. Entonces, estas bases de datos del sistema financiero se vienen compartiendo desde hace mucho tiempo y ellos están en la obligación de preservar y custodiar esa información de cada cliente. La Ley 79 de 1993 es la norma que regula la realización de los censos de población y vivienda en todo el territorio nacional. También se manejan bases de datos. Por eso esta Ley 1581 también abarca todas estas normas, porque en esas normas, como la 1266 del 2008, también venían definidos ciertos conceptos que vuelven a reafirmarse con esta Ley 1581 del 2012. En esta norma nos aparecen las definiciones que, como dije anteriormente, también de alguna manera estaban en la Ley 1266 del 2008. Y entonces empieza a definirnos unos conceptos. Autorización, o sea, ¿por qué autorización? Porque necesitamos el consentimiento previo, expreso, informado del titular para el tratamiento de datos personales. Esto es muy importante para todos nosotros. Si no hemos concedido la autorización expresa y clara para el manejo de nuestra base de datos,
Esto quiere decir que están atentando contra un derecho fundamental de cada una de las personas. Viene el concepto de bases de datos, entonces el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser manejados por un responsable y por un encargado, que son dos personas diferentes jurídicamente, que más adelante vamos a definir porque ellos tienen unas responsabilidades. Nos define el concepto de dato personal, que es cualquier información vinculada que pueda asociarse a una o varias personas naturales de manera determinada o determinable. Es decir, en la cual yo pueda definir, este es Pepito Pérez, este es Carlitos Sánchez, y ese es el dato personal que manejamos en una identidad digital que está hoy en día en el mundo de la web o del Internet. Como vemos, realmente hoy en día toda información que nosotros subimos a la nube está expuesta a muchos servidores, no sabemos dónde están ubicados esos servidores, esa información está disponible, es decir, que en Internet en este momento no hay nada seguro. Si nosotros decimos, no, esto es seguro, no, porque a medida que se crean nuevos sistemas, también se crean nuevos genios que tratan de robar la información, de hackear la información para cometer los delitos. Aquí en esta norma, entonces ya hablamos de tres sujetos: titular, encargado del tratamiento y responsable del tratamiento. El titular es la persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento, es decir, cualquier persona que haya dado su información, su cédula, su imagen, sus documentos, su historia clínica, todo eso constituye los datos personales. Y esos datos personales va un tercero a realizar tratamientos. Por ejemplo, cuando vamos a un banco y abrimos una cuenta de ahorros, ellos nos piden el lugar de trabajo, fecha de nacimiento, correo electrónico, dónde vivimos, las personas, referencias personales, familiares, nuestro lugar de trabajo, cargo, sueldos, ingresos. Toda esa información va a constituir el dato personal de cada uno de los individuos. Entonces, ese titular es una persona natural o jurídica, pública o privada, que realiza el tratamiento personal, es responsable del tratamiento. Es decir, que si yo le entrego esa información a, un ejemplo, a Banco X o Y, ellos van a ser los responsables de ese tratamiento. Ellos como personas a las cuales yo les estoy entregando la confianza y les estoy entregando la información de todos mis datos personales. Y por último, el encargado es la persona natural o jurídica, pública o privada, que decida sobre la base de datos y o tratamiento de los datos. Por ejemplo, están los call centers. Los bancos muchas veces adquieren la información de sus clientes, pero es un tercero quien es el que está llamando a los clientes, quien les está ofreciendo productos. Esas personas se llaman encargados y como tal tienen una misma responsabilidad cuyas personas también tienen que cumplir con el tratamiento de los datos personales. Bueno, ¿qué es el tratamiento de datos personales? Nos define que es cualquier operación o conjunto de operaciones, que es la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de la información a la cual yo le estoy entregando a esa persona responsable y que él igualmente puede compartirla con un encargado del tratamiento de los datos. Hay unos principios rectores que rige esta norma o ley 1589 del 2012. Que son el de legalidad en materia del tratamiento de datos. Es decir, que todo debe estar dentro del marco normativo establecido por nosotros, por el legislador, y en el control de legalidad que se cumple en un Estado social de derecho. La finalidad, ¿para qué estamos entregando estos datos? ¿Para qué se realiza el tratamiento de los datos que estamos aportando? La libertad, es decir, que nosotros podemos tener el derecho
de escoger o tener el libre albedrío de poder decidir qué se permite o no con ese tratamiento de datos personales. La veracidad o calidad, es decir, que si van a realizar un tratamiento de datos, esa información debe ser confiable, debe ser exacta, precisa. Asimismo, cumplir con el principio de transparencia. No debemos ocultar información relevante, como tampoco debemos hacer tratamiento de información que no corresponde, con noticias falsas, fake news, muchas cosas que suelen suceder en la web. Acceso y circulación restringida, es decir, no podemos permitir que esa base de datos que nosotros entregamos para el tratamiento de los datos tenga acceso a cualquier persona o que un tercero desconocido pueda manipular nuestra información. Por otro lado está el principio de seguridad, que es lo que implica que el responsable y el encargado deben entregar o confiar esa información que debe ser verídica, que no debe ser modificada, alterada o suprimida y que debe cumplir con unos estándares internacionales para la protección y el tratamiento de los datos personales. Confidencialidad es un principio supremamente importante en el cual las personas a las que le hemos entregado para que sean responsables y los encargados del tratamiento de los datos manejen el principio de confidencialidad, es decir, no se les permita que estén publicando información de las personas en cualquier red social o en internet o en los buscadores del internet. Entonces, estamos hablando del principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. Es la actividad que está regulada por sujeta a lo dispuesto en la ley. Nosotros, gracias a Dios, desde que la Comunidad Europea empezó a estudiar y a sacar las resoluciones sobre la protección de datos personales, Colombia fue un país en el cual adoptó tratados internacionales en el tema de protección de datos. Es por eso que de alguna manera nosotros hemos venido desde ese año, desde el 2012, procurando que la información que se publica sea veraz y que no sea cualquier persona quien maneje el tratamiento de datos personales. En esto, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos para que las personas o el responsable y encargado del tratamiento de los datos tengan unos controles, una vigilancia por parte del Estado. Volvemos a recordar los principios de finalidad. Entonces, ¿para qué está el tratamiento de los datos? Entonces, la finalidad debe cumplirlo dentro de la Constitución y la ley, y siempre se le debe informar al titular. Ese principio de libertad solamente se puede ejercer con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Aquí es muy importante tener en cuenta que siempre para el tratamiento de datos debe darse una autorización expresa y clara por cada uno de los titulares de esos datos o información. El principio de veracidad o calidad. La información sujeta debe ser veraz, completa, actualizada, comprobable y comprensible. No se puede hacer tratamiento de datos sobre algo que no es real. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque todo esto lo estamos llevando al mundo digital. Estamos en este momento en una sociedad de la información, donde todo lo que compartimos de alguna manera en el internet y en las redes sociales no tenemos control, porque se reproduce de inmediato por muchas personas, a la cual una vez publicado ya no tenemos control de esa información. El principio de transparencia, entonces, ese principio, el tratamiento debe garantizar el derecho al titular a obtener el manejo responsable del tratamiento, y igualmente el encargado del tratamiento debe tener unas ciertas restricciones con respecto a sus datos. Es decir, el titular siempre va de alguna manera a autorizar al responsable y al encargado de los datos que se van a manejar con respecto a su información personal. Está el principio de acceso y circulación restringida. Entonces, solamente se pueden hacer por las personas autorizadas por el titular. Recordemos que aquí es
lo más importante de esta norma, digámoslo de alguna manera, es que el titular de los datos debe dar siempre su consentimiento de manera expresa y clara. Es importante esa autorización. Dice que la única excepción donde no se necesita esa autorización es cuando es para información del mismo Estado, para algo público. Por ejemplo, la DIAN, que necesita mirar nuestros datos de la declaración de renta. Entonces, siempre se pide autorización, salvo en ciertas excepciones. El principio de la seguridad. Entonces, esa información que está sujeta a tratamiento por el responsable o el encargado del tratamiento se debe manejar con unas medidas técnicas, humanas, administrativas para otorgar las seguridades necesarias a los registros y evitar adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Recuerde que en esta época, por favor, eso es importante, esta época del año normalmente se vienen activando desde hace tiempo a raíz del confinamiento los delitos informáticos, donde se les ha robado, secuestrado los datos de su información del Face o de Instagram y donde a la gente se le llama diciendo que por la situación están vendiendo unos dólares que para que les consignen en ciertas cuentas. Tenemos que tener mucho cuidado en este momento, en este tiempo donde los hackers o los delincuentes informáticos han encontrado de alguna manera en medio de este confinamiento su herramienta más valiosa de trabajar, que es hacer fraude por los medios digitales. El principio de confidencialidad. Entonces, todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza pública están obligados a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento. Tenemos en cuenta que la historia clínica es un documento confidencial. Es algo que no se debe compartir ni se puede compartir previa autorización de un juez. Hay ciertos datos que no se deben publicar porque son de confidencialidad y de uso exclusivo con autorización previa de una orden judicial. Estamos en una era y en eso tenemos que recordar el caso que sucedió en Estados Unidos con Facebook y Cambridge Analytica, cuando las elecciones de hace 4 años se robaron o se manipuló información para que los votantes, digamos, eligieran a su candidato. Por este motivo, porque Facebook no tenía una ley de protección de datos de privacidad, fue llevado Mark Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos a un juicio en el cual hoy en día Facebook está en la obligación de, ya adelantó de alguna manera políticas de protección de datos personales, que ellos no la venían trabajando por el tema que ellos siempre le daban importancia a lo comercial por encima de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, con este caso que fue visible, que fue, digamos, el escándalo de esta época, hace 4 años, llevó a replantear de que todas las aplicaciones, de que los buscadores deben tener sus políticas de privacidad y deben respetar los datos, porque estos datos que nosotros confiamos a estas redes sociales, pues ellos terminan utilizándolos de manera fraudulenta o de una manera inapropiada sin el consentimiento de cada titular. Aquí hay algo importante. Esta ley nos va a hablar de los datos sensibles. Hoy en día estamos viendo que casi todos los menores de edad publican imágenes, hacen videos y no somos conscientes de que los niños, niñas y adolescentes están catalogados como datos sensibles. Toda información que sea de ellos es considerada un dato sensible, es decir, afectan la intimidad del titular, porque pueden generar también discriminación o, por ejemplo, que pertenezcan a un grupo étnico, que tengan una orientación política, convicciones religiosas, filosóficas. Con eso tenemos que tener mucho cuidado y realmente hemos caído de que si nos sale una aplicación, si nos envían en nuestras redes sociales compartir, no tenemos el menor cuidado de subir imágenes de menores de edad. En esto vuelvo a insistir, la importancia de
prevalecer nuestra privacidad por encima de la publicación de muchas imágenes que la hemos perdido, porque consideramos que debemos mostrarnos absolutamente si vamos al centro, si vamos a la playa. No, realmente hay que tener un poquito de mayor cuidado, de prevención, porque el que está afuera se está dando cuenta dónde está viajando, con quién va, cuántas personas, dónde usted vive, y la gente no está teniendo el mínimo cuidado en proteger su vida e integridad y su bien más preciado, que es la privacidad. Bueno, para el tratamiento de los datos sensibles, ¿esto qué suele suceder? Muchas veces los menores de edad o las instituciones educativas, un ejemplo, publican imágenes, videos, y en esto hay que hacer claridad. Para los menores de edad siempre debe haber una autorización expresa y clara de sus representantes legales o sus padres. Entonces, si el padre no ha dado la autorización, no es posible publicar imágenes, videos en los cuales los menores estén expuestos a las redes sociales o en internet. Hay que proteger ese derecho de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque esos derechos son los que van a evitar que las personas lleguen a utilizar a los niños en los delitos de delincuencia sexual cibernética. Estamos hablando de bullying también, estamos hablando de sexting, son delitos que se hacen por los medios virtuales. Entonces a los menores en este momento se les consideran que son datos sensibles, que no son para estar publicando todo el tiempo, que tenemos que tener una mayor precaución con la información que suministramos de estas personas. También los que se manejan por los datos necesarios para el reconocimiento o ejercicio de la defensa de un derecho a un proceso judicial. Muchas veces esos procesos son de reserva, los que son de defensa nacional. En este momento, si hay una investigación de grupos terroristas, toda esa información que considere también el Estado como una reserva por seguridad nacional, también se consideran datos sensibles, estadísticas, que sean científicos. Todo esto son bases de datos que la ley ha considerado que son tratamientos de datos sensibles. Vamos a hablar de los derechos de los niños y niñas adolescentes que quedó establecido en el artículo 7º de la Ley 1589 del 2012. Y es nuevamente lo mismo, es que ese tratamiento debe asegurar el respeto a los derechos que prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Se prohíbe ese tratamiento de los datos personales de los niños, niñas, adolescentes, excepto que los datos sean de naturaleza pública. Entonces aquí la norma le dice, miren, señores Estado e instituciones educativas del orden público o privado, ustedes deben proveer información y capacitar a los representantes legales. Recuerden que los directores o rectores responden ante la ley como los responsables en caso de que los menores de edad pues les suceda algo dentro de sus instituciones educativas. Y para evitar los riesgos latentes que enfrentan los niños, niñas, adolescentes con respecto al tratamiento indebido de sus datos personales. Bueno, aquí entonces vamos a hacer un breve recuento de los derechos de los titulares. ¿Qué tenemos derecho los titulares de esa información, de esa base de datos? Es a conocer, actualizar, rectificar sus datos personales. En este momento en Colombia no está todavía, pero en Europa y en España hay un derecho al olvido, es decir, tienen el derecho a borrarle la información de sus bases de datos cuando has pasado cierto tiempo, porque la información debe ser actualizada. Lo que sucede también con el habeas data, es decir, si una persona estuvo en mora cierto tiempo, se le castiga por 1 o 2 años, pero después de ese tiempo también tienen la obligación de sacarlo de esas bases de datos, actualizarlo para que la persona no siga siendo castigada o sancionada. Solicitar prueba de la autorización otorgada. Si yo le entrego el tratamiento o una entidad entrega el tratamiento de datos a una persona, a un tercero o encargado del tratamiento, eso debe llevar mi autorización expresa. Ser informado por el responsable o el encargado del tratamiento de los datos. ¿Qué finalidad le van a dar a ese tratamiento de los datos que yo les estoy entregando?
y presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio las quejas por infracciones. En este momento, la SIC, la norma estableció que la Superintendencia de Industria y Comercio es la que ejerce la vigilancia y control sobre el tema de la protección de los datos personales como una autoridad administrativa. Bueno, también tenemos estos derechos como titulares, que es la de revocar la autorización y o solicitar la supresión del dato cuando el tratamiento no se respeten los principios y derechos y garantías constitucionales. Si yo detecto que mis datos personales no están siendo utilizados para la autorización que inicialmente, yo puedo solicitar la revocatoria de esa autorización y debo acceder gratuito a mis datos personales a los cuales haya sido objeto de tratamiento. Por esto no debe haber un costo adicional, debe ser gratuito el servicio. La autorización del titular, entonces, debe ser informada si ese tratamiento requiere autorización previa e informada por el titular. Lo hemos repetido varias veces en esta capacitación. Es importante siempre el consentimiento expreso y claro del titular. Y, como decía anteriormente, existen unas excepciones que se hacen cuando no necesita el titular entregar la autorización. El artículo 10 de la Ley 1589 del 2012 establece los casos cuando no se requiere esa autorización del titular y debe ser en los siguientes casos. Cuando es requerida por una entidad pública, administrativa en ejercicio de sus funciones legales por orden judicial. Los datos de naturaleza pública, casos de urgencia médica o sanitaria, es decir, las historias clínicas. Y el tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. Datos relacionados con el registro civil de las personas. Estos son los casos en los cuales no se requiere la autorización del titular de la información o de los datos personales. Entonces, hay un deber de informar al titular. Estamos ya hablando del responsable del tratamiento, donde le dice que debes informarle de manera clara y expresa al titular el tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo. Eso es muy importante, que la persona que autorice tenga claridad sobre el tratamiento de sus datos personales por el responsable. El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles o sobre datos de niños, niñas y adolescentes. Conocer los derechos que le asisten al titular y la identificación, dirección física o electrónica y el teléfono del responsable del tratamiento. Hay unos deberes que están establecidos en esta norma de los responsables y encargados del tratamiento. Tienen algunas similitudes, algunas las voy a mencionar, porque realmente son bastantes los deberes. En algunas se diferencia, pero en general coinciden con que deben garantizar al titular en todo tiempo el pleno y efectivo ejercicio del derecho del habeas data, es decir, el derecho de su buen nombre. Solicitar y conservar copia de respectiva de la autorización otorgada por el titular. Informar al titular sobre la finalidad de la recolección de los derechos y que le asiste por virtud de la autorización otorgada. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Entonces, en esto, hoy en día las empresas han trabajado mucho para, digamos, invertir en seguridades informáticas con el fin de preservar las bases de datos que se están manejando y no llegar a perder esa información o que se le lleguen a robar, a hackear, porque esto prácticamente es uno de los, digamos, derechos o bienes esenciales que se están manejando por muchas empresas que han desarrollado sus actividades comerciales bajo la virtualidad en este mundo de la sociedad de la información, donde el comercio electrónico se ha acrecentado, yo creería que 1000% a nivel mundial. Entonces realmente ha cambiado la modalidad, como antes nos interrelacionábamos o hacíamos actividades normales, a los cuales nos ha llevado a que la mayoría de nuestras actividades financieras, compras, las hacemos online.
Garantizar que la información que se suministre al encargado para el tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Y actualizar la información comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento de todas las novedades. Esto es importante y muchas veces ellos constantemente, más que todas las entidades financieras, están llamando a sus usuarios para actualizar sus bases de datos. Entonces, tenemos que la norma establece que la mayor autoridad de protección de datos en este momento en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la Delegatura para la Protección de Datos Personales. Y es importante recordar que en este momento, hace poco, la Superintendencia de Industria y Comercio, de alguna manera, en una resolución muy interesante, sancionó a la aplicación TikTok porque no cumplía con los parámetros de sus bases de datos, del tratamiento de bases de datos. Recordemos que esta es la SIC en su resolución número 62132 del 5 de octubre del 2020, le dice que ByteDance, que es la encargada o que maneja TikTok en Colombia, ellos no recolectan los datos personales en el territorio de Colombia a través de unos cookies que instalan en los equipos y dispositivos de las personas. Pero como ellos están en Colombia, ellos no han tenido un manejo responsable de ese tratamiento de datos y que como tal su política de privacidad no está en idioma castellano o en español, sino que está en inglés. Entonces, la mayoría de usuarios de esa aplicación TikTok son menores de edad. Esta es una resolución muy interesante, en verdad los invito para que la puedan conocer, está disponible en internet y le dice, bueno, señores, ByteDance, que ustedes son los que manejan TikTok en Colombia, ustedes tienen unos usuarios domiciliados o residentes en Colombia, que son niños, niñas y adolescentes. Entonces, no cuentan, en este momento, ustedes no cuentan con una política de privacidad para los usuarios domiciliados en el territorio colombiano. Entonces, lo que le dificulta a los titulares comprender las reglas sobre el tratamiento de sus datos personales. Y si vemos hoy en día la aplicación, muchas personas, la mayoría de videos en TikTok son de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque al crear estas cuentas TikTok, él está pidiendo una fecha de nacimiento. Sí, dice que debe tener los padres representantes legales, pero al igual esa política de tratamiento no era clara y por eso la Superintendencia de Industria y Comercio de alguna manera sanciona o le llama la atención a ByteDance, que es la dueña de TikTok en Colombia, para que resuelva y corrija todas esas deficiencias o vacíos legales porque él está operando en el territorio nacional. Tenemos unas sentencias muy interesantes de la Corte Constitucional. Hay una sentencia que es la 640 de 2017. Esa sentencia de la Corte Constitucional, un empresario dueño de Muebles Caquetá, el hombre a través de sus redes sociales de Facebook le hacen unos comentarios de que es un estafador. Entonces el señor se ve afectado en su buen nombre, se ve afectado en su establecimiento comercial y él demanda a Facebook, a Google, perdón, porque la publicación se hizo en un blogger y demanda a Google INC y Google Colombia. La Corte Constitucional en esa sentencia, en ese fallo, resuelve que deben corregir y deben eliminar esa información o ese comentario que debe ser eliminado y le ordena a Google INC, que no opera en Colombia, que debe eliminar ese comentario, debe bajar de la web de internet los comentarios degradantes o que atentan contra el buen nombre del establecimiento comercial. Al igual, en la sentencia del 2017, de la Corte Constitucional,
la 063 del 2017, es la que nos referimos a la de Muebles Caquetá. Es una sentencia donde la Corte Constitucional va más allá de solamente limitarle a Google Colombia, sino que sale de la extraterritorialidad porque Google INC se encuentra en Estados Unidos y le da la orden que en el término de 48 horas debe eliminar esa información. Por otra parte, tenemos una sentencia que es la T240 del 2018. La T240 del 2018 sucede que unos niños de una institución educativa en Bogotá le dice a sus compañeritas que se tome unas fotos por Snapchat con el torso desnudo. El chico hace fotocaptura y comparte esa información con otros compañeritos. Por tal motivo, se desborda y empiezan a compartir varias personas las imágenes de ese torso de 3 niñas, a los cuales las niñas se ven afectadas en su buen nombre, en su privacidad, y los padres de familia pues van a la institución educativa, hablan con el rector y dicen que deben suspender al joven que realizó esos montajes o subió a la web, a internet, a las redes sociales, compartió esas imágenes. En un proceso disciplinario interno educativo, al chico se le suspende sus actividades académicas escolares y la madre de este joven interpone una acción de tutela diciendo que se le está violando por el derecho a la educación, a la libertad de expresión. La Corte Constitucional dice, sí, él tiene derecho a la educación, a la libertad de expresión, pero es un joven de 13 años a los cuales él tiene conciencia de qué consecuencias lleva, qué consecuencias tiene el hecho de haber publicado sin la autorización las imágenes de las niñas. Por tal motivo, la Corte Constitucional no le concede el derecho al chico de la educación de que lo reintegren a la institución educativa, sino que les dicen, mire, en este momento las redes sociales en internet es algo difícil de controlar. Por tal motivo, si él conocía del riesgo, si él no tenía la autorización de las 3 compañeras de hacer una fotocaptura de unas imágenes que ellas tomaron por Snapchat, que pensaron que se iba a borrar inmediatamente, él es responsable porque ya es un chico que tiene conocimiento de las consecuencias de sus actos. Por tal motivo, la Corte Constitucional le dice, no podemos ampararle el derecho fundamental porque él era consciente de la situación, de lo delicado que es el manejo de las redes sociales con las imágenes no autorizadas de una tercera persona. Finalmente, como conclusión, es importante en este momento, en este tiempo, recordar que no debemos compartir información con un tercero desconocido, que tenemos que tener mayores precauciones en el momento de entregar la información a un tercero desconocido, que tenemos que ser responsables de la información que subimos a nuestras redes sociales o en el portal web, que no podemos, que así tengamos un derecho fundamental de libertad de expresión, ese derecho no nos permite tampoco denigrar o atentar contra la integridad de un tercero, sea por razones políticas, étnicas, de sexo. Esos son comentarios que tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente tenemos que aprender a ser responsables de lo que decimos en las redes sociales. Hoy en día las personas consideran que porque tienen esa facultad de decir lo que quieren o piensan, pueden atentar contra las demás personas en su honra, en su buen nombre, y la invitación que se hace desde esta ley de protección de datos es que cualquier persona que atente contra el buen nombre, la privacidad, la honra, esa persona puede ser demandada, esa persona se le pueden incurrir acciones legales, que a través de una acción de tutela yo puedo proteger mis derechos fundamentales, que también está la Superintendencia de Industria y Comercio
para actuar en caso de las personas jurídicas. La invitación en este momento, en este tiempo de Navidad, por favor, es que tengamos cuidado con nuestra información, que seamos cada día protectores de esa privacidad, de esas informaciones o bases de datos de nuestra familia. Espero que realmente les haya, en verdad, abierto el panorama, que seamos más responsables, más cuidadosos. Esta ley es fundamental. Considero que tenemos que tener todas las herramientas, no estar publicando imágenes. Precisamente hace 2 días, la Superintendencia de Industria y Comercio sacó el manual, emitió un manual donde se dispone del manejo de las imágenes, es decir, de las fotografías, de los datos biométricos, de rostro, huella, porque también eso nos hace identificables, determinables con toda esa información. Si en las instituciones educativas le están capturando las huellas a sus hijos, tienen que tener la autorización de sus representantes legales o padres acudientes, porque ellos son personas menores de edad. También es un tema importante, hay espacios privados, públicos, semiprivados y semipúblicos, donde no todo el tiempo se nos pueden estar grabando nuestros datos biométricos. El hecho que yo esté en mi oficina de trabajo, que si hay cámaras, yo también tengo derecho a mi privacidad. Por eso hoy en día todas las oficinas o entidades donde hay cámaras de vigilancia tienen un letrero donde dice, señor, en este lugar hay cámaras donde se le está grabando, porque las personas deben conocer que a ellos se les está grabando sus datos biométricos. Eso es también muy importante para el tema de la autorización. Bueno, a continuación le concedo el uso de la palabra a la doctora Marilucero Novoa. Muchas gracias, doctora Patricia, por tan clara, didáctica y muy pedagógica explicación sobre este tema tan importante y la relevancia de la privacidad de los datos personales. Vamos al fragmento de preguntas, doctora Patricia. La primera, cuando se trata de menores de edad, ¿es necesario siempre pedir autorización a sus representantes para publicar información o imágenes de ellos en los portales web o en cualquier aplicación de redes sociales como Facebook o Instagram? Doctora María Lucero, muchas gracias. Sí, es supremamente importante y lo acabamos de ver con la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde de alguna manera sanciona o le llama la atención a la aplicación TikTok en Colombia, porque el tratamiento de sus datos son de menores de edad y muchas veces sus padres responsables o no están dando cumplimiento a esa autorización. Todo lo que respecta a niños, niñas, adolescentes menores de edad deben llevar la autorización expresa, clara, de sus representantes o padres. Mucho cuidado, padres de familia. Están subiendo, compartiendo imágenes todo el tiempo de los menores. Y en esto hay que protegerlos porque ellos son considerados datos sensibles y por eso esta ley, la 1581, le dio una protección especial a ellos, a los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, doctora Patricia. ¿En Colombia se está aplicando algún tipo de sanción penal administrativa pecuniaria contra aquellas personas naturales o jurídicas que atentan contra el derecho a la intimidad o al buen nombre de un tercero en el mundo digital? Bueno, en este momento penalmente yo puedo denunciar por injuria, calumnia, sí, porque normalmente los mecanismos que se están utilizando es la acción de tutela, pero penalmente también yo puedo denunciar. En algún momento considero, como el caso de Muebles Caquetá, que fue perjudicado con un comentario de que era un establecimiento estafador y que le llegó a afectar en sus ventas comerciales, creería que sí cabe un tipo de responsabilidad y de alguna manera demandar para resarcir esos daños económicos por un mal comentario en el cual se vio afectado y que viene afectando pues la economía de su empresa o entidad. Muy bien, doctora, la última pregunta. Actualmente, ¿cómo actúa la Superintendencia de Industria y Comercio en los casos que atentan contra la protección de datos personales?
La ley 1589 del 2012 le dio la autoridad administrativa y le dio las herramientas para que la SIC o la Superintendencia de Industria y Comercio sea la que vigile el tema de protección de datos personales de las personas naturales, más que todo jurídicas, pero al igual ellos directamente han sido pioneros también con ese tema, ya que a ellos se les acude porque pues muchas veces la congestión en la administración de justicia, a excepción por las acciones de tutela que son más eficaces, con menos términos, realmente la SIC ha tenido esa facultad administrativa y sancionatoria para el tema relevante de protección de datos personales, y así lo estableció nuestros legisladores. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Patricia Martínez Parada por su generosidad al disponer de su tiempo para compartir su conocimiento y explicarnos hoy con esta charla una muy clara, pertinente explicación sobre la importancia de crear una conciencia responsable sobre el tipo de información que compartimos en nuestro sitio web o en las redes sociales, ya que nuestros datos personales corren el riesgo de ser modificados, alterados, manipulados, borrados o secuestrados hasta el punto de llegar a ser víctimas de extorsión por los famosos hackers o delincuentes informáticos, entre otros delitos. Pues debemos recordar que en la red no hay nada seguro y todo sistema es vulnerable a los ataques cibernéticos con el fin de robar, usurpar o borrar la información. Un agradecimiento también a todos los servidores y servidoras judiciales que se han conectado a esta conferencia, así como a todas las personas que de una u otra manera interactúan en el sector justicia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del escritor norteamericano Tom Clancy, que dice: si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente. Muchas gracias, feliz tarde para todos y para todas.